Rosana, muchas gracias por estar así, muchas gracias por estar aquí. Nos interesa conocer tu vida porque eres, como habíamos hablado antes, de la Champions, Rosana Canós, economista, y para nosotros es un placer de que estés aquí y que nos cuentes cómo ha sido tu vida para llegar donde has llegado. Que aún te queda, ¿eh? Porque aún me queda un poco. Aunque te queda. Pero empieza por donde empezamos todos. Después de nacer, pues si fuiste a una guardería o fuiste a una escuela de cagons que tiene antes. Sí. Pues mira, Joan, yo os agradezco muchísimo la deferencia que habéis tenido conmigo. Yo nací aquí en Burriana. Realmente fui tarde al colegio. Fui con 4 o 5 años ya. Mis padres no querían que fuera al colegio. Mis padres, yo procedo de una familia que mis abuelos, Batiste y Doloretes, eran panaderos y proceden de una familia de panaderos. Mi padre fue industrial y empresario y yo soy economista. La verdad, empecé mi vida del colegio en el colegio Villa Fátima, muy cerca de aquí, y ahí pasé todos los años hasta los 16 años, 15, 16 años. Después continué el colegio en COU. Hubo una época, estamos hablando de los años finales de los 70, que el colegio Villa Fátima y Salesianos tenían como un acuerdo. Yo creo que no coincidían, eran los mismos profesores y había problemas de agenda. Y entonces las chicas yo soy de ciencias, del apartado de ciencias, veníamos a Salesianos a clase de matemáticas, química, física, biología, creo que se daba también, y los chicos venían a latín y griego, porque eran los mismos profesores en los dos colegios, y creo que era un problema de agenda. Entonces continuamos el colegio, el COU, yo lo hice aquí, lo hice en Salesianos, y en el colegio Villa Fátima yo guardo unos recuerdos pues muy buenos de crecimiento. De hecho, a día de hoy todavía éramos un grupo pequeño, no éramos unas clases, seríamos unas 20-25 personas, no mucho más, chicas, y a día de hoy todavía nos reunimos y con la suerte de esto de que ahora tenemos el WhatsApp, todos los días yo recibo el buenos días de alguna de las compañeras. En esa época tengo que decir que vivimos, era el tardío franquismo, ¿no? Las monjas, o en el momento que pillamos de las monjas dominicas, pillamos un grupo de mujeres como muy comprometidas. Yo estaré siempre agradecida a la madre, que se llama la Madre Consuelo de Prado, que fue nuestra profesora de filosofía, y ella fue la que a mí me enseñó a pensar y me enseñó a hacerme preguntas. Después, en la educación, además compartíamos clases en Salesianos, pero también conferencias, actividades, y eso hicimos que el grupo de los chicos, ¿no? Éramos chicos, chicas, todos juntos, a día de hoy todavía seguimos en contacto todos. Es curioso. Fue una novedad, ¿no? Sí. Ir a clase chicos y chicas. Sí, porque nosotros íbamos con el uniforme al principio, después ya no, pero sí fue como una fractura ahí, sí, aquello fue una innovación, pero que encajó todo muy bien. Y creo que encajó muy bien también por la personalidad de quien coordinó todo eso, que fue Pepe Yacer, el director de Salesianos, que tenía un equipo de profesores que nos han marcado a varias generaciones. Pepe Osés, el Gabacho, todos los que me conozcan, que sean de esta quinta o próximas, sabrán de quién estoy hablando, ¿no? Era don Tomás, o sea, eran unas personas que estaban como muy comprometidas, se les notaba que estaban muy comprometidas con la formación, y nos dieron lo que a mí después me ha servido, que ha sido una ética, una ética del trabajo, una ética personal, un esfuerzo, un conseguir resultados, de forma y manera que cuando yo llegué a la facultad en Económicas, el primer año de Económicas, yo soy de Economía, no soy de empresa, soy de Economía,
general, pues yo pillé, todo el primer año fueron huelgas en Valencia. O sea, llegas novata, todo nuevo y casi todo el año de huelgas. Y el nivel que teníamos de matemáticas y de estadística que nos dio Salesianos, a mí me permitió vivir de rentas el primer año de facultad. Esa misma observación que estás haciendo tú lo hacen los que han estudiado ahí y han sido médicos. ¿Ah, sí? Los médicos también dicen que gracias a los salesianos pudieron llegar a la universidad, pero con un nivel muy alto. Muy alto, no lo sabía, pero en esto lo hemos comprobado porque seguimos en contacto muchos. Después pillamos también fueron unos años en que el internado Burriana, yo creo que fue un centro de atracción de la formación de toda la provincia, o salesianos. Sí, en este caso. Es verdad, eso es verdad. Y había muchos internos que hoy en día que nosotros seguimos estando en contacto y gente que venían de Almazora, Villarreal, Castellón, Segorbe. Había aquí una comunidad de Segorbe importante de internos. Y todas estas personas ahora estamos esparcidas por todo el mundo realmente. Sí, pero todas tenéis un cargo de responsabilidad. Casi todas. Exacto, esto es lo que yo quería decirte, o lo que te comentaba del espíritu de esfuerzo y ese afán de superación. Eso yo creo que nos lo han tatuado, ¿no? en el alma, el de afán de superación y de crecimiento. Y además también veníamos de una época que nuestros padres, ¿no? Pues querían que progresáramos. Era la época de que mis hijos tienen que ser mejores que yo, ¿no? Y esto es que lo teníamos asumido. Tenía que ser así, realmente. Y así ha sido. Yo creo que la educación realmente es el verdadero ascensor social. Yo reivindico ser nieta de panadero y de todo el trabajo que hacía el abuelo Batiste, que era mucho, y cómo la educación le permitió primero a mi padre y después a nosotros, nos ha permitido este ascensor social, que hoy en día pues, parece que esta realidad no es tan evidente. ¿Y por qué quién te animó a estudiar económicas? Pues mira, realmente mis padres, desde siempre a todos, nos han inculcado dos... Una, tener que estudiar unos estudios superiores, pero otra, básico para ellos, fue que estudiáramos idiomas. Y estudiáramos idiomas desde muy jovencitos, desde los 13 años, a mí me mandaron por ahí ya a estudiar francés y a hablar francés. Y estudiar económicas, yo realmente quería ser informática. Yo en mi vida he hecho muchos quiebros. Realmente yo quería estudiar informática, pero la carrera porque las matemáticas y las ciencias se me daban bien, pero la informática no existía. Al principio, en los albores del año 75-78, no existía la informática, o estaba en Madrid, o era una academia, bueno. Empezaría el IBM a lo mejor, ¿no? Es que más tarde. No había ni... O sea, estaba IBM, en este caso como empresa, pero unos estudios reglados no existían. Entonces, con Pepe Yacer dijeron, bueno, oye, pues ¿por qué no haces una carrera social de ciencias sociales? Que hay en economía hay muchísima matemática, más de lo que la gente se imagina, y te servirá de base y después ya continuarás. Y eso fue, y me metí en económicas. Realmente también tenía una inquietud en eso, como te decía, la Madre Consuelo de Prado, que me hizo preguntarme cosas. Yo quería estudiar una carrera que me ayudara a contestar esas preguntas que me hacía, de conocer el mundo. Y economía lo que te permite es te estructura la cabeza para identificar, analizar cómo funciona el mundo y cómo funcionamos los seres humanos dentro de una sociedad. Es que la economía es la base. Esto es lo que parece, y cada vez es más. Pero eso hace siglos atrás no era así, era otra cosa, ¿no? Pero hoy en día sirve como de base. Y yo quería entender el mundo y quería entender el por qué habían desigualdades en la sociedad, por qué
y esas respuestas, como ves, con 16, 17 años yo ya me las hacía. No sé. Sí, sí, claro, es muy importante saber lo que quieres. Sí, me las hacía. Y bueno, y conforme fui entrando en la carrera, tengo que decirte que yo hasta el cuarto de carrera no entendía de lo que estaba estudiando realmente. Y en cuarto de carrera en mi vida he tenido como encuentros con determinadas personas o hitos que me han hecho cambiar. Y hubo un congreso en la Facultad de Económicas de Valencia, que entonces estaba en Blasco Ibáñez, ahora la han cambiado donde está ahora el Politécnico, y hubo un congreso de economía y de políticas sociales. Bueno, nos apuntamos y allí nos fuimos y coincidí con un profesor de la Facultad de Economía de Alcalá de Henares, Carlos Molina del Pozo, y él empezó a hablarnos sobre las comunidades europeas. Y estamos hablando año 79, 80, 79, una cosa así. Y entonces y nos habló de por qué no optar a la formación en todo lo relacionado a las políticas y economía que había en la Comunidad Económica Europea, era entonces, no existía la Unión Europea. No existía. Y a mí aquello me gustó. Y me puso en contacto para que hiciera unos cursos de economía en Luxemburgo, que se llama l'École Universitaire de Luxembourg, que no hay universidad en Luxemburgo, es una escuela universitaria y que depende de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Y allí fui becada durante 3 veranos. Yo me iba a estudiar economía, aunque no había acabado la carrera, iba a estudiar economía allí. Y esto a mí me abrió los ojos a un mundo que me dije, esto es lo que yo quiero y esto es lo que me gusta. Y muchas cosas todavía no las acababa de entender, pero a mí aquello me gustaba. Y allí pues tuvimos la ocasión de conocer a profesores de economía que después los he tenido que estudiar, ¿no? Y recuerdo haber hablado con uno de los profesores y les preguntamos, ¿qué piensa usted? Estamos hablando años 79, 80, cuando España entrará en la comunidad. ¿Qué piensa usted del papel de España dentro de la comunidad? Y aquel señor todavía tenía la reminiscencia del franquismo o no se creía mucho los cambios que estábamos teniendo en la sociedad española y dijo, no, España no entrará en la Unión Europea, en la Comunidad Europea entonces, hasta finales de los 90. Y aquello nos supuso, y a mí me cayó como un jarrón de agua fría, ¿no? Decir, pues eso va a ser muy largo, ¿no? Y ahí coincidí con muchos catalanes que estaban ya preparándose para ser funcionarios de la Comunidad Europea, que habían acabado la carrera, estaban haciendo tesis, y ahí descubrí que había todo un mundo, como hacer un circuito. Los abogados de Bolonia, después hay que ir a Estrasburgo, Nancy en Francia, École de Bruges en Bélgica, y se hacía todo un circuito de formación para devenir funcionario de las instituciones europeas. Y de esa época yo guardo todavía amigos, Virginia Sartoretti, Steven Brackenbelt, que estamos en contacto a día de hoy todavía. Y en esa época yo acabé la carrera, con esa formación que me permitió, pues llegamos al año 86, España entró en la Comunidad Europea y yo conseguí una beca de trabajo en Bruselas. Y hice un concurso de méritos que me aceptaron para ser funcionario de la Comunidad Europea, que estaba yo muy contenta de haber pasado ese concurso de méritos. Pero me suspendieron el examen. Después eran una tanda de exámenes y el segundo examen suspendí. Y me enteré que había suspendido estando en Bruselas de becaria. Y estaba de becaria en la organización que se llama Copa-Cogeca, que es la organización que aglutina a todo el mundo cooperativo
Europeo, cooperativo y de organizaciones agrícolas europea, que es el edificio que está justo al lado de la Embajada Española y de la Cámara de Comercio Española en Bruselas. Y ahí me eché yo un año paseándome por las instituciones. Fue muy emocionante, lo confieso. Mi primer día de trabajo fue el Día de Reyes del 86, estar en Bruselas. Hacía un frío espantoso y allí estaba yo, y el ver la bandera de España en el Berlaymont, que es el edificio, aquello, te sentías muy bien. Fue un momento increíble el estar ahí dentro. No habían traductores de español y a mí me permitían asistir a las reuniones acompañando a los representantes que venían de España, muy despistados todos, a las reuniones que habían. Yo no podía entrar porque, claro, yo no era una becaria, pero sí que me permitían estar en las cabinas de traducción y asistir a las reuniones. Y ahí aprendí a ver cómo se hacía Europa y lo que es Europa hoy en día, que es negociar, 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 negociar y negociar. Y algunas veces era desesperante. Recuerdo una reunión que estaban todos allí reunidos, los españoles, como digo, muy despistados, además con los cascos y la traducción y tal, y que se pasaron 6 horas, o sea, desde la mañana hasta la tarde, hablando de las primas que tendrían que recibir las cabras que estaban preñadas. Las primas, y era increíble, o sea, todo un día. Y cuando ya decías, bueno, ya han llegado a un acuerdo, ¡pum!, salía un italiano normalmente y decía, yo no estoy de acuerdo, y ¡zoom!, vuelta a empezar y convocar otra nueva reunión. Pero se tenía que salir con un acuerdo y se veía cómo se negociaba, se veía cómo se reventaban las reuniones en algunos momentos, pero con una educación, con un fair play que a mí esto me dije, esta es la Europa que yo quiero vivir, ¿no?, y en la que yo quiero construir. Bueno, yo soy una convencida de Europa y eso que he estado durante muchos años predicando en el desierto porque no se entendía muy bien, pero en esa época que yo pasé allí fue realmente apasionante. Yo aprendí mucho de cómo eran las negociaciones, cómo se gestionaban las cosas. También tengo que decirte que fue un año apasionante también porque había una dinámica de pon un español en tu fiesta. Estábamos de moda los españoles. Y hacer paellas para cenar a unos cuantos, pues hice unas cuantas paellas allí, ¿no? Y de esa época guardo todavía la amistad con una amiga, Vega Llorente, que entonces ella es profesora de español en Salamanca, ella es de Salamanca, y seguimos en contacto como si fuera el otro día, y han pasado muchos años desde entonces. Y ahora te das cuenta, bueno, tú ya lo sabes, los resultados, por ejemplo, ahora que nos quiten la pesca, todo eso se debate. Totalmente. Todo eso son reuniones increíblemente largas, pero increíblemente concienzudas. Y realmente el que yo ahora no estoy tan metida en esas negociaciones, mi trabajo ahora ha dado otro quiebro en mi vida, dio un quiebro, pero lo que sí que es verdad es que lo que trasciende a la prensa es muy poco, porque la negociación, lo que trasciende es dijéramos un matiz. El resultado. Ni eso. Puede ser como una pincelada de lo que han acabado de decir. Pero lo que hay dentro, piensa que cuando tú entras en una de estas reuniones, el Berlaymont es un edificio increíble, te pierdes dentro del Berlaymont. Tú cuando entras en una de las reuniones tienes una mesa larguísima en donde tienes en papel todos los documentos, ahora ya con la informática lo tendrán, todos los documentos traducidos en todos los idiomas ahora mismo vigentes
de los países. Y ahí tienes dosieres así. Entonces, se baja yo diría, hasta el céntimo de todas las particularidades, porque no se pueden dejar de contemplar ninguna situación. Si en algún momento se miran todas las posibilidades que hay, si en algún momento ha habido una reducción de cuotas de pesca y demás, es porque a ese país han tenido que recuperarlo por otro lado. La ministra de Economía que tenemos, Nadia Calviño, es una de las grandes expertas negociadoras en Bruselas en esto. Y el ministro de Agricultura actual también se conoce muy bien. No conozco la particularidad de las cuotas y las reducciones, tendría que leerme y documentarme más, pero esto son pulsos de poder y de saber negociar. Si alguna vez se ha perdido o no se ha conseguido lo que uno ha querido, es porque ha tenido que ceder por otra cosa, realmente. ¿Y en la actualidad qué estás bueno, sí. Antes de la actualidad, ¿cómo ha ido, después de Bruselas, cómo ha ido toda tu trayectoria? Cuando volví de Bruselas, yo tenía que encontrar trabajo. Entonces me planteé que ya no podía ser funcionaria, que era lo que a mí me hubiera gustado ser, y tuve que formarme para trabajar en empresa. Hice un máster en el Instituto de Empresa de Madrid, un MBA, y eso porque los que estudiamos Economía General no tenemos un déficit de cómo funcionan las empresas por dentro. Política de estrategia de empresa, contabilidades, marketing y demás, ¿no? Y esto me lo permitió hacer el máster, el MBA que hice en Instituto de Empresa. Y cuando volví de Bruselas, España había entrado en la Comunidad. Todas las empresas, pequeñas, grandes y muy grandes, estaban ávidas de recibir información de las ayudas europeas. Todo el mundo quería recibir, pero nadie sabía cómo funcionaba. En aquel entonces yo tengo unos muy buenos amigos en Sabadell, que viven en Sabadell, y un amigo, Tony, me dijo, oye, el Banco Sabadell está montando un servicio de asesoramiento a empresas, clientes, y relacionadas con las ayudas europeas. ¿Te interesaría? Y yo no tenía trabajo, y les dije que sí. Hice una entrevista y me cogieron. Y este amigo me dijo, bueno, me vas a decir, ¿y yo qué hago en Sabadell? Y le dije, sí, ¿y yo qué hago ahora? Yo vivía entonces en Madrid, ¿y yo ahora qué hago en Sabadell? Y me fui a Barcelona, cambié. Y fueron 13 años intensos de vivir y de visitar infinidad de empresas, verlas por dentro, asesorarles y ayudarles a exportar productos agroalimentarios. Decíamos exportar. Entonces, y es realmente, ahora estamos diciendo vender a Alemania, Francia, ¿no? O sea, la palabra, en muy pocos años, cómo hemos cambiado la mentalidad, somos ya una única Europa. Y entonces hablábamos de exportar y ahora ya hablamos de vender, ¿no? Ese matiz es muy importante. Y eso me permitió conocer la empresa catalana, pequeña, mediana, familiar y grande, por dentro. Y yo le estaré siempre agradecida al Banco Sabadell. Y allí fue donde me permitió cambiar el chip, no dejar de todo mi idea de las ayudas europeas, ¿no? El mundo del funcionariado europeo, y continuar con ello, pero desde como ayudando a las empresas, ¿no? Y a los particulares. Y eso ahora creo que todavía existe, pero ha cambiado bastante. Hay unos impuestos que se llaman les prélèvements. Esos son como unas tasas que se aplican para las importaciones de cacao, azúcar que viene de fuera de la comunidad. Y calcular eso era como muy complicado para las empresas. Y yo recuerdo que en el año 92 estaba en Nutrespa, Colacao, y estaba explicándoles cómo funcionaba esto de los prélèvements. Y fue el año, y estando allí,
es cuando la televisión dijo Barcelona ha sido olímpica, ¿no? Ha sido, bueno, son momentos de esos de estar en Nutrespa, que creo que era uno de los sponsors importantes del Barcelona 92. El vivir todo eso desde dentro y que te formaras parte yo era del Banco Sabadell, pero en ese momento te hacían sentir que eras miembro de cada una de las empresas que asesoraba, ¿no? Eso pues también me permitió tener que viajar hasta Australia acompañando a un grupo de empresarios que teníamos que abrir mercados por allá. Me ha permitido conocer a gente muy interesante y ver sobre todo la evolución que han tenido las empresas pequeñas y medianas hasta el día de hoy. La profesionalización y el cómo ha influido todo esto. En el año, debió ser año 98, 97, 97, en el Banco Sabadell hubo un problema muy importante con lo que es la banca privada. Y entonces la banca, que también ha evolucionado muchísimo, pero muchísimo, en aquel entonces era como un poco el ejército. Me cogieron de donde yo estaba asesorando y dijeron, ahora vas a asesorar a los de banca privada. Y yo me lo tomé fatal, pero fatal me lo tomé. Porque yo no sabía lo que era la bolsa, no sabía lo que era un bono, no sabía una acción, no sabía nada de esto. Y me movilizaron así. Y eso fue el otro quiebro que hizo mi carrera profesional. A regañadientes me metí en ello, estuve peleándome, y yo digo que tengo un nuevo trabajo gracias al euro, porque cuando en el 2002, que tuvimos toda Europa, ¿no? Nos adherimos, España se adhirió a la Unión Monetaria y al euro, eso hizo que todos los mercados de capitales se unieran. Ya no estaba la Bolsa de Madrid, ahora tenemos la Bolsa Europea, realmente, aunque está el IBEX, está el DAX, está el CAC, ¿no? Pero eso hizo que facilitara todas las transacciones. No teníamos que cambiar divisas, etcétera, ¿no? Y esto, conforme fui metiéndome en este mundo, empezó a gustarme más, porque me di cuenta que yo estaba ayudando a los grupos familiares de otra manera, en el sentido que cuando estás asesorando patrimonios, en este caso, tienes el gran honor de poder entrar dentro de las interioridades de una familia. Había veces que yo sabía situaciones familiares que ni sus propios hijos o la mujer, de testamentarias, ¿no? De planificación del negocio, que te pedían ayuda en ese tipo de cosas. Y eso es meterte en las finanzas de una manera muy, muy profunda. Y llegó el año llegó el año 99 y desembarcaron en España todos los bancos, la banca internacional. O sea, en España están los bancos tradicionales, Santander, el Central Hispano, Bilbao, que antes era ahora es Bilbao Vizcaya, Argentaria. Había toda una pléyade de bancos y de cajas de ahorro que hoy en día ya no existen, y ahí a su vez aterrizaron la banca internacional, la banca suiza, Credit Suisse, Unión de Bancos Suizos, Merrill Lynch, Schroeder, Mirabeau, toda una serie de bancos suizos y americanos e ingleses que vieron el gran negocio en el hueco que realmente había de la gestión de patrimonios de dinero en España. ¿Y eso qué hicieron? Pues un día tú estás en la oficina, suena un teléfono y te dicen, ¿estás interesado en recibir una oferta? Esos son los headhunters, funcionan así. Y yo dije que sí. Y a partir de ese momento fueron muchas conversaciones, y a partir de ese momento
me contrataron en Merrill Lynch. Merrill Lynch es hoy BlackRock, con toda la crisis que hubo en el 2008, es Bank of America, Merrill Lynch, o la gestora se llama BlackRock en este caso. Y bueno, empecé, eso sí que fue un cambio, eso es la Champions, que tú decías, eso es la Champions. Me permitió ver la fábrica, o sea, es como para hacer el paralelismo, es como si vas de ver porcelanosa, un distribuidor de porcelanosa, a verle los azulejos, a ver la fábrica y los hornos, todo por dentro, ¿no? Pues Merrill Lynch es esto. Merrill Lynch era el poder ver cómo se tomaban decisiones a nivel mundial, los flujos de dinero y ver cómo se hacía el asesoramiento patrimonial. Tuve que pasar un examen muy duro. Yo digo que algunas de las canas que tengo por aquí detrás proceden de esa época, porque fue un examen en Londres tremendamente duro, pero que todo lo que te cuesta y te resulta muy trabajoso es lo que te hace crecer personal y profesionalmente. Y este examen a mí me hizo crecer mucho. Y eso me permitió trabajar en el mercado, en los mercados americanos, mercados de capitales. En Merrill Lynch, por dentro, era un lenguaje rápido, toma de decisiones muy rápidas. Ahí tuve que vivir un evento mundial que nos marcó mucho, que fue la caída de las Torres Gemelas. Ese año, que era un 11 de septiembre, que era festivo en Cataluña, nosotros teníamos un horario de trabajo, teníamos guardias, ¿no? Porque teníamos que estar hasta que cerrase la bolsa en Nueva York, que cerraba a las 10 hora española. Entonces teníamos guardias y aunque era festivo había que estar trabajando, ¿no? A mí me pilló de trabajo y yo estaba en Arteixo, donde está la sede de Zara, y ahí es donde me pilló a mí las Torres Gemelas, donde la caída de las Torres Gemelas. Fue un momento, se ha dicho mucho y en la prensa se ha dicho mucho, pero fue un momento mucho más crítico a efectos de los mercados y de la economía de lo que la gente se imagina. Teníamos mucho miedo y teníamos mucho miedo por dos motivos. Uno, porque pensábamos que era una hecatombe. Mirad, cuando las bolsas, cuando la bolsa de Nueva York, que es como un termómetro de la actividad mundial, y la bolsa de Londres, la bolsa de Nueva York no ha cerrado nunca, ni durante la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, ni en los momentos más críticos, ni cuando la bomba de Hiroshima en Japón, nunca. Y a raíz de la caída de las torres, la bolsa de Nueva York estuvo cerrada una semana, porque se destruyeron todos los bancos internacionales. Donde están las torres, Battery Park, allí estaban distintos bancos y Merrill Lynch estaba delante, y ese edificio se destruyó. Y el problema era las bases de datos y las conexiones internacionales. Yo durante una semana no teníamos internet, no teníamos conexiones, y no sabíamos lo que iba a pasar. Yo recuerdo que estando en Arteixo llamé a la oficina de Barcelona, la assistant que yo tenía, Nathalie Still, una mujer alemana muy valiente, le dije: Nathalie, ¿qué digo? ¿Qué les digo a los clientes? Lo recuerdo siempre porque Nathalie me dijo: el mundo se está hundiendo, ¿qué importa el dinero? Y es verdad. Y en esos momentos estuvimos una semana con muchísima angustia, una de saber si todo el mundo de la organización estaba bien, y segundo, porque no sabíamos lo que iba a pasar y cómo iba a pasar el mundo después. Por suerte, lo que ya fuimos viendo es que se pusieron de acuerdo la Reserva Federal,
¿no? Que es el Banco Central Europeo, pues es la Reserva Federal, los bancos de Inglaterra, de Japón, en Europa el Banco Central, embrión de lo que ahora es el Banco Central, y se pusieron a comprar deuda y a inyectar dinero en la economía. Y eso hizo que la bolsa no se hundiera. Y cuando abrió a la semana, hizo que la bolsa no se hundiera, se mantuvo los niveles y se consiguió estabilizar los nervios. Ahora bien, las recomendaciones de inversión que empezamos a recibir fue invertir en acciones de McDonnell Douglas. McDonnell Douglas te suena como es una fábrica de aviones, pero tiene también una división armamentística muy importante. Entonces, en aquel entonces se veía que había un miedo y muy importante a que aquello fuera el principio de algo peor, desde la visión americana, ¿no? Esos años en Merrill Lynch a mí me dieron un bagaje muy interesante, el ver cómo ahí empecé a contestar algunas de esas preguntas que me hacía cuando tenía 15 años y 16 con la Madre Consuelo, y ahí es donde empecé a darme cuenta de cómo funcionaba el mundo y cómo lo importante, los desajustes que realmente había en el mundo y cómo se puede ayudar haciendo esto. No puedes, cuando ya tienes una cierta edad, te das cuenta que no puedes cambiar, no puedes salvar el mundo, pero lo que sí que puedes es ayudar a las personas a manejarse en estas circunstancias que yo entiendo que los temas a lo mejor económicos pueden ser muy farragosos, a mí me apasionan y me resultan, bueno, más o menos llevaderos el hacerlo. Eso a mí me abrió como una espoleta, ¿no?, de darme cuenta que lo que a mí me gustaba era diseñar estrategias de inversión, diseñar a ver cómo hacer para conseguir el objetivo que tú me has marcado, por ejemplo, ¿no? Y cómo llegar a ir modificando eso. Y he aprendido unas técnicas, que todo esto hay una técnica importante detrás. Y eso es a lo que me he encontrado. Cuando ya llegó el 2007-2008, estamos hablando de otra crisis importante. Ahí en esa crisis lo que pasa en los bancos americanos, lo que buscan es reducir costes. Ahora estamos en un momento muy parecido a ese 2008 en relación con los bancos y las empresas, es reducir costes. Y entonces cuando dicen reducir costes quiere decir despedir empleados fuera de Estados Unidos y replegar velas. Perdí el trabajo en este caso, ¿no? Y tuve que volver a buscar otra donde trabajar. Y acabé trabajando en Banif, que es en la banca privada del Santander, que ha sido absorbida por el Santander. Y ahora estoy en Santander Private Banking, en este caso. Tú has dicho recoger, pero yo recuerdo que antes la gente depositaba dinero en los bancos porque eran rentables. Ahora nos toca pagar para que el banco nos tenga el dinero. Ahora eso ya se ha acabado. ¿Ah, sí? Sí. De mayo. Pues una primicia, ¿eh? Sí. Se ha acabado. O sea, vais a volver a tener depósitos, plazos fijos, pero ya no se llamarán plazos fijos, pero sí será esa idea. Los tipos de interés están subiendo. Esto lo comenté cuando la conferencia, la economía, todos estamos sufriendo una inflación muy alta, inflación que se está controlando, y la única forma de controlarla es subiendo los tipos de interés, porque hay que parar la economía. Para parar la inflación hay que parar la economía. Y entonces parar la economía significa, realmente es espantoso, puedes pensar así, ¿no? Me paran, ¿qué hago yo, no? Piensa todos los vecinos que tenemos por aquí, los azulejeros, con el problema del gas, ¿no? y del encarecimiento de las materias primas suyas, cómo les dificulta, ¿no? Y cómo ahora les dicen, ¿y cómo tenemos que parar, ¿no? Pues
los tipos de interés suben para parar la economía, eso va muy mal para los que están endeudados, pero va muy bien para los ahorradores. Claro. No todo, esto va por barrios, una cosa se puede arreglar, otra se puede estropear, ¿no? Pero para los ahorradores va muy bien. Y piensa que todo lo que es la renta fija, que son los plazos fijos, en este año 22 ha caído un 12%. Es decir, esto yo no lo había vivido en todos los años que llevo en la carrera. Esto se había pasado en el año 97, una cosa así. Y esto ha sido preocupante, realmente. Pero, veis, a mí las caídas de mercado no me asustan en absoluto, porque sé que la máxima parece una cosa tontería, pero es así. Todo lo que baja, sube, y todo lo que sube, baja. Y eso se cumple. En los mercados es así. Lo que no sabes es en qué plazo de tiempo. No sabes cuándo va a bajar o cuándo va a subir. Y ahí tenemos técnicas para minimizar esos impactos. ¿Y a nivel de país, cómo lo ves el país? Pues mira, yo soy optimista y digo, verás, en el mundo de la bolsa tenemos un argot. Hay argot en todos, ¿no? Pero en este hay un argot, y es un argot muy americano, que se dice, si tú estás positivo, o sea, ves que esperas una bolsa alcista, se le llama que tú estás bullish. Bullish es bull de toro, bullish sería, estás en positivo, ¿no? Si tú piensas que los mercados son bajistas, te colocas en una posición bearish. Bird es oso, se llama así, es un poco el argot que se utiliza. Yo soy bastante bearish, no soy nada bearish, soy más bien bullish, ¿no? Estoy positiva, creo que soy no por decir soy positiva como tal, no es un brindis al sol, es los datos, yo me sé mover por datos, y los datos económicos, macroeconómicos, no son malos. La economía española vamos a cerrar el año 22, quiero decir, en un crecimiento de casi un 5%. Este año, en el 23, no estaremos negativos, estaremos en 0,2, 0, algo, y eso no son malos datos. Hay que pasar este año. Este es un año difícil, será complicado de pasar según dónde estés situado, ¿no? Si eres ahorrador lo tendrás mejor, si tienes mucho endeudamiento lo pasarás peor, pero no es un mal año. Y todo esto debemos dar las gracias al Banco Central Europeo. Yo digo en plan un poco de broma, pero bastante en serio, que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, le tendría que tener un monumento en cada plaza. Y lo digo por lo siguiente: cuando la pandemia en el marzo, la última semana de marzo y las 2 primeras de abril del 2020, estuvimos en un momento muy complicado. Volvimos a estar en un momento tan complicado como cuando las Torres Gemelas. Por suerte, todo el mundo estabais más preocupados en todo el tema del contagio, las vacunas, el estar encerrados en casa, ¿no? Pero los que estábamos en el mundo financiero estábamos, además de eso, con la preocupación de lo que pensábamos que iba a poder pasar. Mira, en los mercados financieros el mayor riesgo que hay es lo que se llama el riesgo de iliquidez. Que suban o que bajen los mercados, eso es lo normal. El riesgo de iliquidez quiere decir que tú quieres vender algo y no hay nadie que te lo quiera comprar. O hay muy poca gente que te lo quiere comprar y entonces fijan ellos el precio. Y entonces estás en mano de ellos. Eso es lo que pasó en la última semana de marzo y las 2 de abril. Nadie quería comprar, nadie quería vender. Una cosa que ha sido a nivel nacional, las cajas rurales sí. prácticamente han desaparecido. Y las cajas de ahorro. Y la caja de ahorro. Sí.
las cajas de ahorro han desaparecido, ¿ves? Para mí, es mi opinión personal, ha sido por la mala praxis que han hecho. Así, es todo una mala praxis. Y de hecho, a raíz de toda la dificultad que ha habido o que han generado, ha habido un cambio legal en la ley 5/2019 del año 2019 de la ley hipotecaria. Ha habido un cambio de la ley hipotecaria. Y eso ha hecho, las cajas de ahorro han dado financiación de una manera muy alegre, sin estudiar el riesgo. Después han hecho uso de instrumentos financieros primero, sin dar formación a las personas que tenían que explicarlo, y segundo, haciendo una mala venta y una mala praxis de los mismos. Estoy hablando de las preferentes. Y esos lodos, ¿no? Como se dice, esos polvos trajeron estos lodos. Entonces, cuando tú has hecho una mala praxis, ahora las cajas de ahorros no dependen del Banco de España, que también, sino ya depende del Banco Central Europeo. Entonces, todo esto ha sido un revulsivo de cambio y de mayores estándares. Todo esto es duro decirlo, lo que voy a decir es duro decir que tenían que desaparecer, pero cuando hay una crisis económica, ¿no? En un sector o así, los que sobreviven son los que quedan, son los que estaban más sanos y los que han estado más fuertes y los que han aguantado el envite y los que han estado más preparados. Nosotros vivimos en una ciudad que es agrícola. Sí. ¿Cómo ves el futuro de la exportación de la naranja? ¿Cómo ves el futuro de esta ciudad? Mira... Económicamente hablando. Verás, yo el futuro de una ciudad, así en general, yo diría que es el futuro de los ciudadanos que viven en ella, ¿no? Entonces, aquí esta es una ciudad que tiene buenos equipos de formación, formados. ¿Por qué? Porque hay muchas de las personas que viven en Burriana que están ocupando puestos de gestión, comercialización, dirección en empresas del entorno. Todo lo que es el cultivo agrícola de la naranja y demás, pues es el signo de los tiempos. El Burriana tiene que aprender a leer el signo de los tiempos. ¿Y el signo de los tiempos cuáles son? ¿Qué corriente hay ahora mismo? Pues hay una corriente de fondos de inversión, que quiere decir que ahora son grandes capitales los que están detrás del cultivo de la naranja. Cultivo, comercialización de la naranja. Y segundo, hay otra componente que es todo lo que es ecológico y sostenible. Son las dos componentes. Entonces, el intentar pensar, y esto va unido a la misma sociedad. Burriana ha venido en la época de mis padres, ¿no? Y de mis abuelos, por supuesto, veníamos de ser pequeños propietarios. Con la evolución de la vida, de tener 6 anegados, 10 anegadas, por el tema testamentarias, ya no son 10, ya son 5 y 5. Entonces hay particiones de la propiedad y esto hace que no se consiga economías de escala, que se suelen decir, ¿no? O sea, a lo que se va es primero a grandes explotaciones gestionadas con una inversión importante y una capacidad financiera importante. Un agricultor particular no tendrá esa capacidad financiera y ahora mismo lo que se percibirá es como una decadencia o una tristeza. Mira, pues no hay que llorar por la agua derramada, es decir, ese mundo hay que asumir que ese mundo ya no existe o que está dejando de existir. Hay que asumir nuevas formas de gestión de la tierra. Hasta ahora ha funcionado bien, nos ha permitido, y yo digo que siempre estaré agradecida a las naranjas, porque las naranjas son las que nos han dado de comer y la formación
que tengo vienen de las naranjas y del cultivo y de la comercialización y de las máquinas que se hacían para ello, ¿no? En este caso. Pero de eso me viene la formación, de eso ha pagado mi formación. Pero la realidad es que el mundo es diferente, muy diferente. Se tiene que tener explotaciones más grandes, más profesionalizadas y con más medios técnicos. Cuando se habla profesionalizado, más medios técnicos, quiere decir más dinero. Es una contradicción. Aquí nos lamentamos de que el precio de las anegadas está por los suelos y por contra tengo que deciros que los fondos de inversión están invirtiendo y están obteniendo rentabilidades de 2 dígitos, invirtiendo en la naranja. Y tú dices, ¿y eso cómo se come? Pues, ¿por qué los fondos de inversión les interesa ahora invertir en tierras de naranja? Por un motivo. Durante 12 años hemos tenido crecimientos de la bolsa y de la bolsa americana con crecimientos anuales entre el 7 y el 10%. Multiplica 7 por 12. ¿Veis el crecimiento que tiene? Y eso ahí se ha generado una gran bolsa de dinero, que lo tienen los fondos de inversión. Entonces, los fondos de inversión, cuando la renta fija cae, la bolsa cae, buscan lo que se llaman inversiones alternativas o inversiones reales, real estate. Entonces, en la tierra es uno de los recursos de diversificar su cartera de inversión. Y por eso se está invirtiendo. Sí, pero se está invirtiendo mucho, pero no se está invirtiendo en formar a la gente. Es que... Pero no es más que nada por una razón, porque hay que formarla, pero hay que darle una seguridad. Porque claro, sabes que el agricultor si llueve no trabaja y si no tiene vacaciones, ni tiene las ventajas que tiene un trabajador que está en una empresa. Entonces es unificar, digo yo, pues, si estos fondos de inversión pueden llegar a hacer equipos de que tengan trabajo todos los días del año, sí, y las ventajas que tienen las empresas, porque la tierra es el futuro. Yo también lo creo. Además, pienso que el futuro de Burriana, yo veo el futuro en una sociedad de servicios y de lo que se llama la agricultura de proximidad. O sea, toda la gente que vive aquí tenemos que comer todos y tenemos que comer todos los días, ¿no? De forma que es la agricultura de proximidad. Posiblemente el monocultivo que tenemos de clementina, navels, de agrios, pues se tendrá que diversificar y diversificar en otro tipo de cultivos. Aquí yo no soy experta, yo sé que aquí hay muchos más expertos que yo en estos temas, pero lo que yo sí que veo es una sociedad que tiene que ser de servicios y de la agricultura de consumo de proximidad, de cultivo de proximidad. Y es a lo que vamos. Pensemos, nos retrotraemos un poco en nuestra memoria. ¿Qué pasaba aquí? Cogían las naranjas, las metían en un tren y las exportaban a Alemania, o las se vendían a Alemania, Frankfurt, Perpiñán, ¿no? París. Eso es carísimo. O, bueno, el tren o el camión, eso es carísimo. O en barco. O en barco, ¿no? Pero eso es carísimo y eso va a ser cada vez más caro. De forma que, no quiero decir, hoy en día se puede cultivar tomates en Holanda y sin la tierra. O sea, las técnicas de cultivo se están sofisticando a unos niveles increíbles. No quiero decir que esto pase aquí, ¿no? O que ellos vayan a producir naranjos. Aquí hay un cambio climático. Nuestro cultivo de naranjo requiere grandes cantidades de agua. Entramos en una era, en una época en la que va a haber escasez de agua. Entonces, todo esto se tiene que valorar. Entonces, tú decías de dar formación a los agricultores, que no se tiene la seguridad. El empresario tampoco tiene la seguridad de vender el fruto, ¿no? Aquí todos tenemos que saber gestionar nuestro riesgo, eso sí que es cierto. Ahora, que el modelo que estábamos viviendo de cultivo de la naranja, ¿no? Como se estaba haciendo, no,
no funciona realmente, o no es que no funcione, a que empieza a quedarse obsoleto, empieza ya a ser demasiado maduro y no poder responder, ¿no?, a las necesidades del mercado, pues eso sí que es verdad. ¿Cómo se está haciendo en otros países? ¿Qué se está haciendo la explotación? Pues posiblemente con campos más grandes. En esto yo no me quiero pronunciar porque no soy experta, pero que seguramente más mecanizado. Creo que los árboles aquí nosotros los tenemos muy cerca, muy próximos, y entonces habría que tener mayor distancia. Todo eso, ¿qué quiere decir? Cada cambio que tú haces en un huerto es dinero. Es inversión, ¿no? Es inversión. O sea, la solución no está, el problema es el dinero. ¿Quién financia esto? Y ahora los bancos no financian este tipo de... No tanto, toman participaciones con empresas que hacen esto. Por ejemplo, o sea, el banco financia y te financia la hipoteca, pero el banco, en muchos de los casos, la actitud que se está tomando es: preséntame el proyecto y si me interesa tomo parte con él. No tomaré nunca un porcentaje, hasta un 5%, puedo tomar 4,99% del accionariado. Entro y participo contigo y te inyecto dinero. Esto es cómo funciona, pero para esto, ¿qué significa? Lo que tú has dicho de formación, significa que ese agricultor o ese vamos a decir empresario agrícola, que es el otro cambio, tiene que empezar a hablar el mismo lenguaje que habla el fondo de inversión. Y eso es un reto. Y eso es la formación se hace a la vez que estás trabajándolo. De esto hay experiencia en nuestros vecinos de azulejeros, ¿no?, que yo les llamo, que han tenido que sufrir lo mismo. Han entrado los fondos de inversión a tropel en todo el sector, ¿no?, y como han ido comprando empresas, pues es un poco lo mismo. Este es el cambio, y todos los cambios no nos gustan. Los humanos tenemos una reticencia al cambio y no nos gustan y no resistimos. Y esto realmente yo confío mucho en la generación que hay ahora mismo en Burriana, de los 30 y muchos, 45, ¿no? Estos serán los que van a tener que hacer la Burriana del futuro. Lo que echo de menos de Burriana es el que no haya una mayor cohesión social, en el sentido, y me explico, porque esto suena como apolítico, no. Me explico, el que no haya una articulación más de la sociedad civil. Aquí lo único que se articula, veo que la gente se articula es cuando hay fallas. Las fallas son los que cohesionan y se ponen a trabajar todos sobre lo mismo, ¿no? Cohesionan. Pues no sé, a lo mejor utilizar la falla además para montar la falla, hacer la carroza, escoger los vestidos de falleras que están espectaculares, todas las chicas y las mujeres, para hablar de Burriana. No sé. Nos falta pues tener un poco más de... Aparte que tenemos una ciudad que como ha trabajado tanto en el almacén y en el campo, sí, las pensiones son muy escasas, las que vienen a Burriana. Sí. Entonces es una cosa que la gente no quiere entenderlo, pero no, lo sufre, pero no... Lo sufre. No. Pero y se quedan ahí, y se quedan, no buscan más. No buscan más. Esto realmente sería... Por eso yo confío mucho en las nuevas generaciones, en los de 30 y tantos. Sí, pero hemos pasado de una generación. Lo que has dicho tú de empresas, es verdad que tenemos muchos gerentes de empresas. Así es. En los años 70 Así es. Éramos el pueblo que más médicos tenía estudiando medicina. Todo gracias a los salesianos, es verdad. Sí, sí, sí. Y todo eso ahora nos falta, pues no sé, cuando dicen promocionar Burriana, ¿de qué vamos a promocionar si no tenemos para ofrecer turísticamente? ¿Qué haces? Por eso yo confío mucho en la sociedad civil. Es decir, el proyecto Burriana será lo que la gente de Burriana quiera. Eso es. Es que es así.
y no hay que darle más vueltas. Entonces, el que haya foros donde se sienten y filosofemos, ¿no? De la Burriana que queramos. Lo que sí, la que va a ser seguro va a tener que ser una Burriana más sostenible. Esto va a tener que ser porque las circunstancias nos van a empujar a ello. Realmente, porque las circunstancias de la escasez de agua, el cambio climático, todo esto nos va a llegar. Pues nada, Rosana, yo quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a vosotros. Y espero que continúes viniendo a Burriana, ¿no? Sí, yo suelo venir una vez al trimestre, cada mes y medio estoy por aquí. Tengo la posibilidad de hacer teletrabajo y entonces pues me escapo cuando puedo. ¿Proyecto tienes alguno en mente? El proyecto que tengo ahora mismo es cerrar mi etapa de mi vida profesional y empezar a pensar el qué hacer, ¿no? En la continuación. Estoy pensando en ayudar a hacer la formación, en este caso en los temas míos financieros. Y de hecho, formamos los que somos financieros, no tenemos un colegio profesional como el Colegio de Abogados, tenemos la Asociación Europea, la EFPA, que tenemos que estar colegiados allí. Y EFPA hace una colaboración con colegios, instituciones, para divulgar la cultura financiera. Entonces, este es uno de los proyectos que tengo en marcha y que me llamarán un día de estos que tendré que compaginar. Y tengo también un poco la idea de escribir, pero esto con calma y tranquilidad. Tú que sabes lo difícil que es llenar un folio, ¿verdad? Pues a veces sí, más si quieres opinar. Ahora, si quieres preparar para enseñar, es más fácil. Es para mí, en este caso, para mí. Y esto sería todo. Y vivir en paz. Y vivir en paz. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti, a vosotros, Joan. Gracias.